Bienvenidos a este canal de YouTube en donde van a encontrar ejercicios resueltos, material teórico de algunas materias de la carrera de Ingeniería Mecánica. En este caso vamos nosotros a ver la parte de estática, todo lo que conlleva la parte de teoría del tema de armaduras. Los métodos que se emplean para aplicar y resolver ejercicios de armaduras, que es el método de nodos y el método de secciones. Si te interesa aprender de mejor manera cada uno de estos conceptos, te invito a que sigas en el video. Video, bueno, nosotros vamos a revisar la parte de armaduras de la materia de estática. Al fin, en este caso, respecto a este tema, determinar una de las fuerzas en cada uno de estos miembros de esta armadura, ¿no? Sí, obviamente vamos a empezar a determinar con la parte de las reacciones de los apoyos. Sí, esa es la finalidad en este caso de la armadura. Vamos a ver en este caso cuáles son algunos de los métodos que nosotros podemos utilizar para poder determinar cada uno de estos parámetros. Vamos en este caso a ver la parte de elementos de una armadura. ¿Sí? Vamos en este caso, tenemos por acá los apoyos. ¿Sí? Tenemos acá cada uno de los apoyos. ¿Qué más tenemos? Nos dice que tenemos un nodo de carga. Sí, aquí es donde va a estar colocado la carga. Por acá nodos en donde se unen cada uno de estos elementos. También tenemos por acá, en este caso, barra o elementos. Nos dice en este caso esta parte de. Por acá tendríamos las barras o elementos, ¿no? De la armadura, en este caso, de esta manera. Y los nodos, ¿sí? Serían estos puntos donde se unen estos elementos, ¿no? Por ejemplo, por acá, ¿sí? De esta manera. Entonces, en este caso, tendríamos los diferentes elementos que conllevan la armadura. Obviamente la carga, ¿no? En este caso. Y siempre va a estar interactuando en el nodo. Listo, entonces en este caso tendríamos ya identificado cuáles son los elementos de una armadura. En este caso vamos a identificar uno de los puntos importantes en este cálculo de armaduras, la parte de fuerzas en una armadura. ¿Qué es lo que nos dice? Que son en los elementos de una estructura, como ya lo visualizamos en los elementos, nosotros vemos que cada uno de esos elementos están interactuando fuerzas. Nosotros podemos ver que son fuerzas iguales y opuestas dirigidas a lo largo del elemento, que en este caso podemos visualizar de esta manera, ¿no? Que pueden ser a compresión o pueden ser a tensión o tracción, ¿sí? Cada uno de los diferentes tipos de fuerzas, que en este caso son fuerzas axiales, ¿sí? Entonces, en algunos ejercicios, bueno, en la mayoría de ejercicios, lo que les piden, aparte de determinar cuáles son estas fuerzas, nos pide determinar de igual manera cuáles, si están interactuando a tracción o a compresión. Si nosotros vamos a trabajar en este caso con la parte del método de nodos, que ya vamos a visualizar más adelante, ¿sí? En un nodo, yo puedo visualizar en este caso que tenemos por acá, puede ser acá la reacción en el apoyo y pueden estar interactuando estas fuerzas, ¿no? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, una fuerza 1 y una fuerza 2. ¿Cuál es la finalidad en este caso? Si tiene este sentido, ¿sí? La fuerza va a estar a compresión y si tiene esta dirección de esta fuerza en el nodo, ojo, todo esto estamos hablando del nodo, va a trabajar a tensión, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad en este caso? Es de que al momento que yo tenga, ¿sí? El elemento, si en este caso la fuerza va a estar interactuando en este sentido, como yo ya sé, en este caso que las fuerzas van a estar trabajando a acción y reacción, yo sé que al momento de colocar en el elemento, ¿sí? Va a estar interactuando de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y por ende, nosotros tenemos esta opción de la parte de elementos a compresión. ¿Qué es lo que pasa en este caso para la segunda fuerza? Sería de esta manera, ¿no? ¿Sí? Si yo coloco en este caso la fuerza en este caso para esta fuerza, este elemento, yo sé que por la parte de la tercera ley de Newton que nos dice que es acción y reacción, yo sé que va a estar en sentido contrario esta fuerza 2, ¿sí? Y por ende, yo puedo identificar que este elemento está trabajando que atención. Esa es la idea en este caso. Entonces, si al momento de yo realizar el análisis por el método de nodos, yo identifico, ¿sí? Que tiene estas direcciones la fuerza de los nodos, yo ya sé que está tanto a compresión como a tensión esas fuerzas, ¿no? Es muy importante, vuelvo y repito, porque en algunos ejercicios nos piden determinar, aparte de realizar el cálculo de las fuerzas de cada uno de los elementos, lo que nos pide determinar es identificar si está
a tensión o a compresión. Entonces, en este caso, nosotros vamos a visualizar o vamos a revisar el primer método que nosotros vamos a ocupar en este caso, que es el método de nodos. ¿Qué es lo que nos dice en este caso? ¿Cuál es el paso a paso que nosotros tenemos que realizar para utilizar este método? Nosotros vamos a aplicar en primer lugar es determinar la parte de las reacciones en los apoyos. En segundo lugar, hay que escoger un nodo en donde no exista más de dos fuerzas desconocidas. Eso es muy importante en este caso. ¿Qué sé yo? Si yo tengo por acá el nodo A, podríamos colocar en este caso, qué sé yo, la reacción, ¿no? ¿Qué sé yo? En este caso, la reacción en el punto AE sería igual a 200 newton. Por poner un ejemplo nada más, ¿no? Y por acá tengo una fuerza 1 y una fuerza 2, o en este caso, podemos colocar en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este caso la parte de el literal B? Que nosotros tenemos que trabajar en este caso en nodos, tenemos que verificar de la estructura en el nodo donde no tengamos más de dos incógnitas, como en este caso tenemos una y dos incógnitas. Entonces podemos trabajar. ¿Por qué en este caso es ese análisis o es la recomendación que me da para este método? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener dos ecuaciones. Y para yo poder determinar el sistema de ecuaciones, yo tengo que tener dos incógnitas. ¿Qué sé yo? Si yo tengo por acá una fuerza F3, ¿qué sería en este caso? Tres incógnitas. Tengo dos ecuaciones, tengo tres incógnitas, no puedo resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, muy en cuenta esto, ¿no? No hay que ir determinando por cualquier nodo, hay que identificar cuál es el nodo en donde yo tengo un dato, o pueden ser dos, ¿sí? Cualquier, en este caso, fuerzas de que conocidas, qué sé yo, por aquí puedo tener una fuerza F3, pero yo ya conozco que sería 200 newton, ¿no? ¿Sí? Puede ser en este caso, pero que tengamos fuerzas conocidas, ¿sí? Y como máximo, dos incógnitas. Esa es la idea. Entonces, por ahí, por ese nodo, nosotros vamos a empezar a resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el literal C? Que en este caso vamos nosotros a escoger otro nodo, ¿sí? Teniendo en cuenta la parte del literal B, ¿no? Que no tengamos más de dos incógnitas, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ir trabajando en todos los nodos que tengamos que ir resolviendo. Y al final, vamos nosotros en este caso a colocar las fuerzas, ¿sí? De esta manera, e ir identificando, ¿sí? Si están a tensión o si están como estos dos elementos a compresión. Vamos a ver un aspecto muy importante en esta parte de armaduras. Vamos a ver, a identificar esta parte de miembros de fuerza cero, ¿sí? Al momento que nosotros colocamos o seleccionamos este tipo de armaduras, nosotros podemos visualizar que al momento de realizar el análisis, nosotros podríamos simplificar en algunos casos, ¿sí? Si nosotros podemos identificar cuáles son estos miembros que no soportan cargas. Aparte de que no tiene fuerzas, lo único que nos va a dar en este caso estos elementos de fuerza cero, nos va a dar estabilidad a la estructura. Eso en la parte de la construcción, ¿no? Pero en el momento de nosotros resolver la parte de ejercicios, nosotros podemos identificar cuáles son esas fuerzas, cuáles son esos elementos de fuerza cero y nos vamos a ahorrar un poco de tiempo para no tener que realizar el cálculo analítico en cada uno de estos elementos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a identificar en este caso. ¿Sí? Lo que nos dice también, vamos a poder identificar esos elementos, ¿sí? En el primer caso, ¿sí? Cuando nos diga o cuando nosotros observemos, ¿sí? Un nodo sin carga formado por dos elementos no colineales, ¿sí? Si yo tengo este elemento de acá, FA, y tengo este elemento FB, no colineales, ojo a ese detalle, no tiene que ser lineales, colineales en este caso. ¿Qué es lo que nos dice? Que no tenemos ninguna carga, ¿sí? En este caso, en la parte del nodo, en donde tenemos a los elementos no colineales, ¿sí? Aquí tengo un elemento y acá tengo otro elemento y aquí tengo el nodo. Y en este caso nos dice que no tenemos ninguna carga, entonces estas fuerzas de acá, ¿sí? Estos elementos de acá, fuerza AF y fuerza AB, en este caso van a ser iguales a cero. Sí, entonces en este caso yo ya no voy a trabajar por este nodo porque yo ya sé que estas fuerzas van a ser igual a cero. ¿Cuál es el segundo punto de referencia? ¿Sí? Cuando el nudo sin carga formado por tres elementos, dos de ellos colineales.
¿sí? Que están linealmente uno a continuación del otro. En este caso vamos nosotros a poder identificar en este caso, ¿no? Vamos a ver el nodo D, ¿sí? En el nodo D, ¿sí? Yo no tengo ninguna carga. Y también tengo estos elementos F, D, E, F, D, C, estas fuerzas que son colineales, ojo a ese detalle, son colineales y, y el otro, en este caso, no es colineal, como esta fuerza FDA, y en este nodo no tengo ninguna fuerza, entonces yo puedo identificar que esos tres elementos, ¿sí? Como podemos ver acá, son miembros de fuerza cero. Entonces hay que tener muy en cuenta estos aspectos. ¿Para qué? Para que al momento de realizar el cálculo no podamos nosotros perder el tiempo en realizar el cálculo analítico de esos elementos porque yo ya sé que en este caso van a tener fuerza cero. Parte del método de nodos, vamos nosotros a implementar este, este sistema de polígono de fuerzas para poder identificar cuál va a ser la dirección de las fuerzas que nosotros vamos a ir determinando por este método. ¿Sí? Como nosotros ya sabemos en este caso, para este método de nodos, primero tenemos que determinar las reacciones en los apoyos. Y como yo ya determino las reacciones en los apoyos, yo ya sé las direcciones de estas fuerzas en estos apoyos. ¿Sí? Acá en el punto B. Y por ende, nosotros yo ya, para el nodo A, yo ya tengo de esta manera. En las líneas punteadas tengo las fuerzas AC y AD de cada uno de esos elementos. Pero no tengo conocimiento, en este caso, de la dirección de estas fuerzas. ¿Sí? Lo que yo puedo implementar en este caso es la parte de polígono de fuerzas. Que en este caso yo voy a colocar la parte de la fuerza en el apoyo A, ¿sí? Y colocar las direcciones respecto a cada una de las fuerzas de los elementos que yo voy a determinar con la finalidad de que podamos nosotros cerrar este polígono de fuerza. Si yo empiezo en este punto, llamémoslo el punto A, tiene que terminar en ese punto, tiene que ir en esta secuencia, ¿no? De esta manera, ¿sí? En esa dirección. Entonces, de esa manera es donde nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir identificando la dirección de estas fuerzas que nosotros vamos a ir calculando, ¿no? Lo mismo en este caso, en el nodo D, ¿sí? En donde tengo estas cuatro fuerzas. Yo ya, al momento que yo ya identifico la fuerza D, yo ya sé que en este caso, si yo voy a pasar esa fuerza al otro nodo, va a estar en sentido contrario. Porque en este caso, si yo puedo visualizar la fuerza AD, va a tener en este caso este sentido y la fuerza AC va a tener este sentido. Entonces, si yo voy a pasar esta fuerza, ¿sí? AD al otro nodo, ¿sí? Va a cambiar el sentido, ¿sí? Muy en cuenta esa referencia y la carga P, yo ya tengo la dirección. Ahora ven, lo mismo, ¿no? Coloco la carga P, coloco la carga FDA y tiene que cerrarse el polígono de fuerzas, ¿no? Entonces yo ya con eso, yo que puedo identificar ya las direcciones de estas fuerzas, ¿no? De esta manera. Y así sucesivamente yo tengo que ir trabajando, teniendo en cuenta, como les digo, la referencia de que tiene que cerrarse este polígono de fuerza. Teniendo en cuenta, vamos a ver por último el punto C, ¿sí? Tengo las cargas, ¿no? Yo ya tengo la carga FCA y la carga CD de cada uno de esos elementos, yo ya lo tengo. Como yo puedo ver la dirección en este nodo D, ¿sí? En esta dirección, la fuerza DC. Ahora bien, si yo quiero pasar al nodo C en sentido contrario, ¿no? Listo, entonces yo ya tengo estas dos fuerzas y necesito determinar la dirección de esta fuerza de acá. Listo, entonces empezamos con esta fuerza CD, CA a continuación y yo ya puedo identificar para que se cierre este polígono de fuerzas. Tiene que tener en este caso esta fuerza, esta dirección, ¿no? ¿Sí? Tendría esta dirección, esta fuerza. Entonces, ese es un dato muy importante para poder nosotros identificar cuál es la dirección de cada una de las fuerzas y con eso nosotros determinar por la parte de estática cada uno de estos valores. ¿Sí? Esa parte tenía que quedar muy clara. A ver, en este caso nosotros vamos por el último método, que en este caso es el método de secciones para resolver ejercicios de armaduras. Nosotros en primer lugar a determinar cuál es la diferencia en este caso de aplicar un método, que en este caso es el método de nodos o el método de secciones. Eso vamos a ver es los aspectos necesarios para poder aplicar este método de secciones, ¿sí? Para no poder, en este caso, determinar el método de nodos. Vamos, en este caso nos dice que cuando se quiere determinar fuerzas en solo algunos elementos, no en todos los elementos, ojo este detalle, si el ejercicio, porque vamos a ver algunos ejercicios al momento que resolvamos, ¿sí?
que en algunos casos nos dice que determinemos de todos los elementos de la armadura, entonces ahí aplicamos el método de nodos. Quieren determinar las fuerzas de algunos elementos de la armadura, determino o aplico el método de secciones. Claro, ¿sí? Si es necesario, determinamos las reacciones en los apoyos. ¿Sí? En este caso, muy importante. Vamos nosotros a ver en este caso, ¿sí? Para poder ver la diferencia en este caso, al momento de nosotros determinar o realizar una sección de esta manera, yo puedo seleccionar tanto el lado izquierdo, como en este caso, y puedo yo determinar que las fuerzas que me piden en este caso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en este caso? Para poder entender este literal A, que si es necesario aplicar o determinar las reacciones de los apoyos. Pero ¿qué pasa si yo necesito utilizar, porque necesito determinar las fuerzas de estos elementos? Entonces ahí sí yo necesito determinar en primer lugar las reacciones en los apoyos. Pero si me piden determinar las fuerzas de estos elementos, entonces ya no necesito determinar las reacciones, porque directamente yo voy a ocupar la parte del lado izquierdo. En este caso la parte del literal B, nos dice que hay que dibujar una línea que divida la armadura en dos partes completamente separadas, como en este caso, ¿no? En dos partes completamente separadas. Pero un detalle muy importante, pero que no interseque a más de 3 elementos. ¿Sí? Eso también es un detalle muy importante. No tiene que en este caso intersecar a más de 3 elementos. Por acá yo veo que en este caso veo que es el primer elemento, segundo y tercer elemento. Entonces estamos correctos. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba si yo genero en este caso? Ya está mal, porque yo ya en este caso voy a intersecar 1, 2, 3 y 4 elementos. Entonces no tiene sentido realizar ese corte en esa posición. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Que en este caso, al momento de nosotros realizar el corte y nosotros hayamos separado, como en este caso, nos dice que nosotros ya podemos usar como un diagrama de cuerpo libre en esta manera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya realizamos el corte y lo separamos, nosotros ya podemos utilizarlo como un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en la sección elegida se debe graficar las fuerzas externas, reacciones en apoyos si los hubiese, ¿no? Si hubiera, en este caso, la parte de las reacciones de los apoyos, entonces ahí colocamos. Si no, no hay que colocar, como en este caso no tenemos ningún apoyo, entonces no colocamos. ¿Sí? Entonces, y las fuerzas internas de las barras cortadas. ¿Cuáles son las barras que hemos cortado? En este caso es 1, 2 y 3, y por ende tenemos de estas fuerzas. Y tenemos que colocar en este diagrama, ¿no? ¿Qué más? En el punto D, se aplican las condiciones de equilibrio a la sección elegida, ¿sí? En este caso van a ser sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos para determinar cada una de estas fuerzas. Entonces aquí viene la explicación de por qué solo tenemos que cortar lo que nos decía acá, a más de que no se interseque a más de 3 elementos. ¿Por qué? Porque si yo hacía el corte por acá, yo voy a tener 4 incógnitas y yo solo voy a tener 3 ecuaciones, que en este caso es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Tengo 3 fuerzas y 4 elementos o 4 fuerzas, no voy a poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, muy en cuenta en eso. Cuando yo realice el corte, yo tengo que verificar que no corte a más de 3 elementos. ¿Sí? Muy en cuenta este detalle para no tener ningún inconveniente al momento de realizar o plantear las ecuaciones de equilibrio y me falten ecuaciones porque tengo más incógnitas de lo necesario. ¿Sí? Entonces, muy en cuenta eso. Y un tip adicional. Si en este caso me piden determinar las fuerzas de esta manera, de estos elementos, entonces yo realizo el corte en función de los elementos que me pidan. ¿Sí? Entonces no hay que realizar el corte, no es que siempre vamos a realizar este corte vertical, ¿no? Sino nosotros vamos a realizar el corte dependiendo, obviamente, de los elementos que me pida realizar, ¿sí? Que me pida determinar el ejercicio. Yo puedo realizar de igual manera un corte de esta manera. ¿Qué tengo? Un elemento, dos elementos y tres elementos. Y en este caso me puede pedir las fuerzas de este elemento BD, DE y EG. Entonces yo puedo realizar el corte de esta manera. No es que siempre tenemos que hacerlo vertical. Muy en cuenta ese detalle. Siempre realizar el corte de los elementos que me pida determinar las fuerzas el ejercicio. ¿Sí? Y no más de tres elementos para no tener inconvenientes al momento de
aplicar las ecuaciones de equilibrio. Listo, entonces hemos determinado los dos métodos que se aplican para la parte de armaduras. Estén muy atentos al video que vamos a subir al canal, en donde vamos ya a empezar a resolver, aplicar todos estos conceptos y a resolver ejercicios prácticos, en donde vamos a ver el paso a paso que hemos visto en la parte de teoría y vamos a resolver ejercicios de la parte de método de nodos y de la parte de método de secciones. Estén muy pendientes al canal. Para las personas que han llegado hasta este punto del video, me ayudaría muchísimo si se suscriben al canal, le dan me gusta, comparten con las personas que ustedes crean que les puede servir la información. De esta manera me permiten seguir creciendo el canal. Y de igual manera, para las personas que quieran apoyar al canal, en la descripción del video se encuentra un link de PayPal. De esta manera me permite seguir subiendo videos de este tipo. Y por último, para las personas que necesiten ayuda con clases particulares, resolución de deberes, trabajos y en la resolución de exámenes, en la descripción del video se encuentra un link para que se puedan comunicar conmigo o directamente escaneando este código QR. Conmigo nos veríamos en otro video.